ya estamos ya de salida, ya estamos jóvenes, pues es momento creo de preocuparse, ¿no? Jonathan, buenas noches. Por favor, para el tema de la semana número 11, ponemos lo siguiente, ¿ya? Por favor. Generalidades de los compuestos orgánicos, generalidades de los compuestos orgánicos y propiedades del carbono. Segunda hora, ¿no? Son 2 horas que vamos a estar acá. Bueno, primero no quería dejar de pasar la oportunidad para saludar a las señoritas, damas de nuestro grupo, que pasen que estén pasando un excelente día, ¿no? Nosotros nos vamos a preocupar también por acá celebrar, ¿no? Y también, no celebrar, sino también reflexionar acerca de el papel que cumplimos todos con respecto a la sociedad y con respecto al pensamiento, ¿no? Hacia las señoritas, hacia las damas, ¿no? ¿Ya? Entonces, para eso es este día, bueno, es un día que tenemos que tener esa conciencia, ¿no? De cómo estamos tratando a nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestra enamorada, ¿no? Cómo la tratamos, ¿no? Y qué lugar también ocupa, ¿no? Se supone que debe ser totalmente equitativo, ¿no? Ok, con las mismas oportunidades, las mismas cosas, ¿no? De eso se trata, ¿ya? De eso se trata. Bien, vamos a empezar como siempre, yo creo que es una costumbre, vamos a empezar viendo la práctica número 10, ¿ya? De inorgánica, ¿ya? Vamos a dar una chequeada, ¿ya? La práctica número 10. Vamos a darle una chequeada a la práctica número 10. ¿Ya? En la práctica número 10, algunos problemas de repente quedaron sin hacer. Vamos a empezar con la número 16, ¿ya? Miren, en la 16 dice así, ¿no? 0,5 normal. Entonces vamos a emplear la fórmula que les dije, ¿no? La normalidad es igual a la masa del soluto dividido entre la masa equivalente, ¿ya? La masa equivalente multiplicado por el volumen de la solución, ¿ya? Esta fórmula úsenla, es una fórmula que nos dice, ¿no? ¿Cómo es? ¿Ya? Eh, Primero, datos, ¿no? Tenemos la normalidad, que es 0,5. Entonces, este dato sí tenemos, ¿no? Sí tenemos. Vamos a hallar la masa, ¿no? Vamos a hallar esto, no sabemos cuánto es. Pero sí sabemos, o debemos saber cuánto es la masa equivalente, ¿ya? Para esto, vamos a hallar la masa equivalente, pues, ¿no? La masa equivalente, ¿cómo se hallaba? ¿Recuerdas? Tenemos la masa molar y lo dividimos entre un parámetro, ¿no? Un parámetro. Lo dividimos entre un parámetro, ¿ya? Entonces acá, si la masa es 106, ¿entre cuánto lo voy a dividir? A la masa molar. ¿Entre cuánto? ¿Cuánto es el? Entre 2, profesor, ¿no? Entre 2, ¿por qué? Porque acá te acuerdas que lo dividimos, ¿no es cierto?, entre el catión y el anión, y dijimos que el catión es más 1, pero son 2, entonces más 2, ¿no? Más 2 para el catión y menos 2 para el carbonato, ¿no? Entonces, 2, entre 2, ¿no? Y esta cantidad entre 2 sería 53, ¿no? 53. Entonces acá, de frente la mapa, ¿no? 0,5, que es un medio, es igual a la masa que voy a hallar, no sé cuánto es, pero lo tengo que dividir entre la masa equivalente, que me ha dado 53, multiplicado por un volumen, ¿no? En este caso el volumen es 2,5, 250 mililitros, que equivale a 0,25. 0,25 es un cuarto, ¿no? Un cuarto es, ¿no es cierto? Un cuarto es. 0,25. No te olvides que la cantidad en 0,20 es
está en mililitros, hay que transformarlo en litros, ¿no? 250 entre 1000 sería 0,25, equivale a decir un cuarto, ¿no? Es un cuarto, ¿no es cierto? Es un cuarto, ¿ya? Ya, entonces solamente hay que multiplicar, ¿no? Para hallar la masa, esta cantidad, bueno, lo dividimos acá y lo dividimos entre 2, ¿no? Ya está, ¿cuánto sale ahí? Es como si esta cantidad lo dividiéramos entre 6, ¿no? ¿Cuánto sale? 56 entre 6. 53 entonces entre 6. Si fuera 54, 54 entre 6 sería 9, ¿no? ¿Cuánto sería ahí? 53 primero entre 4. ¿Cuánto es 53? Algo de, acá va a salir, si fuera 54, es que también hay que ver esto, miren, si este fuera 54 entre 4, sí hay, ¿no? 54 entre 4. Aproximadamente va a salir 13,5, ¿no? Ya, este 13,5 lo subimos acá arriba y este 13,5 lo dividimos entre 2. ¿Cuánto sería? Algo de 6,75, ¿no? Entonces, debe ser un poquito más de 6, ¿no? De 6, casi llegando a 7, ¿no? Casi llegando a 7. Si fuera 7, 7 por 6 es 7 por 6 es 52, ¿no? 7 por 6, perdón, 42, ¿no? Un poquito más de 6 debe ser. Entonces no puede ser, el único pues, profesor es este. Entonces, de ahí lo podemos sacar, ¿ya? De ahí lo podemos sacar. Entonces hay que hacer así y tratar, ¿no? De que ponerle fracciones, ¿no? Depende, ¿no? De ti, ¿no? Porque son problemas matemáticos, ¿no? ¿Ya? En la número 17, yo ya la tengo acá, he hecho mi tarea. En la número 17 dice, se disolvieron 27 gramos de esta cantidad, ¿ya? 27 gramos de esta cantidad, y nos dicen calcular su normalidad. Entonces, fíjense este dato, ¿ya? Este dato, se disolvieron 27 gramos de cloruro férrico en 250 mililitros de solución, calcular la normalidad. Entonces, utilizamos la misma fórmula, ¿no? Utilizamos la misma fórmula de la normalidad es igual a la masa del soluto, que es 27 dividido entre la masa molar. Ahora, la masa molar, ¿cuánto sale acá? Yo creo que lo han hecho acá, vamos a ver. La masa molar, o la masa equivalente, perdón, sale 162,5 dividido entre 3. ¿Por qué? Porque es una sal, ¿no? Es una sal. Es una sal. Este 162,5 ¿de dónde ha salido? 53 más 35,5 por 3, que me ha salido 162,5. Comprueben, ¿no? Comprueben. Esto lo dividimos entre 3 porque el parámetro es 3. Es una sal que tiene más 3 acá, ¿no? Más 3. ¿Ya? Más 3. Más 3 menos 3, ¿no? Entonces me da 54,2. ¿Ya? Pues igualito vamos a hacer como estábamos haciendo anteriormente. ¿Ya? Bueno, acá lo han resuelto por regla de 3 compuesta, ¿no? Decimos, a ver, lo voy a poner acá, ¿ya? Como así, solamente lo vamos a poner imaginariamente, entonces, vamos a imaginarnos que está así, ¿ya? Voy a hallar la normalidad, ¿no? N es igual a la masa, 27 dividido entre 54,2 multiplicado por el volumen, ¿no? ¿Cuál es el volumen? 2, 0,25, que es un cuarto, ¿no? Un cuarto. Eh, Mejor lo hago en el Python. A ver, para que nos demos cuenta, ¿ya? No sé dónde hay un Python. A ver, vamos a hacer, ¿ya? Esto.
A ver, con los datos, ¿no? Con los datos. Voy a calcular la normalidad. No te olvides que masa de soluto dividido entre la masa equivalente, que es la que nos da, la que hemos hallado, perdón, y multiplicado por el volumen, que en este caso es un cuarto, ¿no? Entonces acá, a ver si me acuerdo, la normalidad va a ser igual a la masa de soluto, que era 27, acá nos daba 54,2, ¿no? 54,2, y multiplicado por el volumen, que es un cuarto, ¿no? 0,25, 250, que es un cuarto. ¿Ya? Si te das cuenta acá, mira, 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 acá 27, 1, y si fuera acá 54, sería acá 2, ¿no? 2. Multiplicamos 2 por un cuarto y aproximadamente debe dar 2, ¿o no? Un poquito menos, porque acá estamos dividiendo entre 54,2, un poquito menos de 2. Un poquito menos de 2, ¿eh? Así. Esa es la idea, ¿ya? Un poquito menos de 2. ¿Ya? Un poquito menos de 2. ¿Ya? Entonces vemos en las alternativas. Vemos en las alternativas que la única respuesta que es un poco menos de 2 es la B. Así tenemos que trabajar, ¿eh? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Un poquito menos de 2, ¿no? No vas a trabajar con decimales porque te vas a volver loco, ¿no? 1,99 sale casi 2, ¿no? Casi 2, ¿eh? Casi. Ya, entonces ahí no te olvides, ¿ya? Esto ha preguntado en la uni. El tamaño de las partículas de las suspensiones es mayor que la de los coloides. ¿Qué dices? El tamaño de las partículas de las suspensiones es mayor que la de los coloides. Verdadero, sí, claro, claro que sí. Los coloides presentan el efecto Tyndall, mientras que las soluciones no. Verdadero, el efecto Tyndall solamente es de los coloides. Verdadero. Y 3, las soluciones son sistemas homogéneos. Sí. Y las suspensiones suspensiones, son heterogéneas verdaderos. Las tres son verdaderas. Supongo que también lo han hecho así. Sí, ¿no? Verdadero, verdadero y verdadero. ¿Ya? Verdadero. Bien. En esta pregunta, que es la número 19, nos hablan del anticoagulante, ¿no? Miren, acá nos dan la molaridad, que es 5 molar, y indirectamente nos dicen que calculemos la masa molar, porque se puede sacar de acá la masa molar, ¿no? Con esa información, 5 molar y la masa molar, nos dicen que averigüemos el volumen si nos dan esta cantidad que vendría a ser la masa del soluto, 3.100 gramos. Entonces ya tenemos muchos datos, hay muchos datos. A ver, ¿qué datos podemos poner ahí? Ahí está, ¿ven? La masa molar, ¿no? ¿Cómo ha salido, profesor? 62. Dos carbonos, 12 más 12, 24, 24 más 16 más 16 más 6 hidrógenos, ¿no? Sale 62. Compruebo, ¿ya? Es la masa molar. Y ahí nos dan también la concentración de la solución, que es 5 molar, 5 mol por litro, y nos dan la masa, ¿no? Del soluto, que es 3.000. Con todos estos datos, ¿podemos hallar, profesor? Claro, claro, podemos hallar el volumen. Tenemos una fórmula, ¿no? No sabemos cuánto es el volumen, tenemos la fórmula. Esta fórmula, la molaridad masa de soluto sobre masa de la solución por el volumen de la solución, y podemos hallar, ¿no? El volumen de la solución viene a ser todo esto. Y debe, claro, mira, si 62 lo multiplicamos por 5, me va a dar 310. Un cero, le sacas 31 a 310 y te va a dar 10. Entonces el volumen va a ser de 10 litros, ¿no? Que vendría a ser la respuesta acá. La B sería, ¿ya? La respuesta B. En la 20, bueno, ¿hay alguna pregunta acá? Solamente sacar datos, nada más, ¿ya? Sacar datos, ¿ya? Plantear la fórmula, ¿no? La fórmula que tienes que saberla, ¿no? Ya no hay más que hablar ahí. ¿Ya?
Acá en la 20 también nos dan datos, ¿no? Lo primero que podemos sacar es la masa molar de la glucosa, ¿no? ¿Qué más nos da? A ver. Gramos de glucosa que se encuentra así, ¿no? Acá también nos dan el porcentaje en masa, ¿no? El porcentaje en masa, dice 9, ¿qué significa 9%? 9% significa por cada 100, 9 gramos es de glucosa. Eso nos dice, ¿ya? Por cada 100, 9 gramos es de glucosa. Entonces, ¿quién vendría a ser ese 9? Nos dicen allá la concentración molar. ¿Ah? Ese 9 vendría a ser, ese 9 vendría a ser la masa de soluto. Ya, bueno, acá tienes la masa molar, 180. ¿Ya? 180. ¿Cómo sale? 6 por 12 más 12 más 16 por 6. Creo que ya lo hemos calculado alguna vez. 180 sale. ¿Qué más? Como les decía, ¿no? El porcentaje nos dice que 9 gramos de glucosa están en 100 mililitros de solución. Eso nos dice esto, ¿no? 9%. 9 gramos de glucosa en 100 gramos de solución. 100 mililitros de solución. ¿Qué más? Entonces la masa de soluto es 9. El volumen de la solución va a ser 100 mililitros, pero equivale a 0,1 litros, ¿no? 1 litro. Luego de eso hay que preparar la masa molar, ¿no? Hay que preparar esto, ¿ya? Hay que preparar, perdón, la fórmula, ¿no? La fórmula. Acá también, 180 por 0,1 es 18, ¿no? 18. 9, novena 1, novena de 18, 2. Un medio. La respuesta debe ser 0,5 molar, ¿no? Y eso vendría a ser la respuesta, ¿ya? La de, bueno, vamos a dejar de lado esto. ¿Alguna pregunta? De repente, bueno, son preguntas de examen de admisión. La semana pasada les dejamos esta tarea, ¿no? Supongo que han hecho. Son, son preguntas de examen de admisión, que son preguntas que nos da la universidad y a ese grado de preguntas son las que preguntan, ¿no? Se han suscitado generalmente, las preguntas son así, a ese nivel. No es tan alto, ¿eh? No es tan alto, regular, ¿no? Regular, no son tan altos, no hay nivel tan alto. ¿No? ¿Ya? Si no hay preguntas, nos vamos a... Ya, vámonos ahora a la clase, ¿ya? Ah, no hay preguntas, ¿no? No hay preguntas, ¿no? No hay preguntas. Bueno, este fin de semana voy a cerrar mi cuestionario que le dejé la vez pasada. Voy a ver mi cuestionario, ¿ya? Nosotros somos 302B, si no me equivoco. ¿Qué clases son? 301B, profesor. Ah, 301, ¿no? 301B. A ver, vamos a ver si merecen, sí, gran parte ha hecho en la 301, sí. Pero no han hecho todos, ¿no? Entonces me gustaría que termine ese, ¿no? Acá está Fran, uno de los primeros, no sé cuánto tienen. ¿Les ponen, les ponen nota? Fran, ¿te ponen nota cuando das? Sí, ¿no? Ay, excelente, ya seguramente los voy a... Ya, me hubiera gustado que den más, pero miren, muy poquitos, 29 es muy poquitos, ¿no? Entonces estoy pensando y evaluando si merecen la pena hacer un cuestionario más sobre orgánica, ¿no? Lo voy a pensar, ya lo voy a pensar. Bien, vámonos entonces el día, lo que nos falta es nuestra clase, ¿no? Nuestra clase del día, que es el tomo 2 de biomédica. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es no es la química orgánica, ¿no? La química orgánica. Ya dejamos de lado la inorgánica y nos vamos a la química orgánica, que es la química del carbono, ¿ya? Eh, en las generalidades, como una manera también de introducción, nos dicen que anteriormente la química del carbono era llamada la química orgánica, ¿ya? De hecho, yo lo he conocido como química orgánica.
Pero en la modernidad de ahora, o sea, hablando de términos ya modernos, no se puede hablar de la química orgánica o inorgánica, sino se llama la química de los compuestos del carbono, ¿ya? Del carbono. ¿Y por qué del carbono? Porque el carbono, dice, eh, forma enlaces con otros átomos de carbono y con una amplia variedad de elementos. Y con esto se puede, dice, generar cadenas, anillos de átomos de carbono para formar una variedad infinita de moléculas. Entonces el carbono, que es el elemento central de los compuestos orgánicos, dice que se puede formar una infinita cantidad de moléculas, ¿no? Esta cantidad infinita de compuestos dice que representa la base de la vida en la Tierra, ¿no? Los seres vivos van a estar formados principalmente de compuestos orgánicos complejos, los cuales se ocupan de las funciones estructurales, químicas o genéticas. El término orgánico significa, ¿y por qué antes se le llamaba la química orgánica? Porque significa literalmente derivado de organismos vivos, ¿ya? Quiere decir que solamente se estudiaba compuestos que provenían de organismos vivos, ¿no? O organismos naturales como el azúcar, ¿no? El almidón, las ceras, ¿no? Etcétera. ¿Ya? La gente y las personas aceptaban, dice, esta teoría llamada la teoría del vitalismo, teniendo la creencia de que los productos naturales necesitaban de una fuerza vital, ¿no? De una fuerza vital para producir. Entonces la química orgánica se dedicaba, dice, a estudiar, dice, se dedicaba a estudiar los compuestos que tenían fuerza vital, ¿ya? Eso se llamaba así, ¿ya? Mientras eh, al otro lado estaba la inorgánica que se dedicaba, dice, a estudiar las rocas, ¿no? Las rocas, los minerales, ¿no? Los compuestos que podían generarse a partir de, ¿ya? Lo inerte, ¿no? No se podía, ¿ya? Hasta, dice, el siglo XIX, donde no te olvides, ¿no? Que la química orgánica solamente se encargaba del estudio de los compuestos que provenían de los organismos vivos, porque solamente, ¿por qué? Porque dice que estos organismos vivos, dice que para ser elaborados, dice que recibían una fuerza, ¿no? Una fuerza especial llamada la fuerza vital, ¿no? Esto se llamó vitalismo entonces. Pero en el siglo XIX, algunos científicos, dice, o algunos experimentos mostraron que los compuestos orgánicos podían sintetizarse a partir de compuestos inorgánicos, ¿no? A partir de compuestos inorgánicos. En 1828, Friedrich Wöhler transformó al cianato de amonio, formado a partir de amoníaco y ácido ciánico, en urea, simplemente al calentarlo en ausencia de oxígeno. ¿Ya? Sintetizarse a partir de compuestos inorgánicos. En 1828, el químico alemán Wöhler transformó al cianato de amonio a partir de amoníaco y ácido ciánico, ¿no? O sea, quiere decir que se obtuvo un compuesto orgánico a partir de sustancias netamente inorgánicas. Eso es lo que nos dice, ¿ya? A partir de sustancias netamente inorgánicas. ¿Y qué pasó? Dicen los científicos, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, una de las justificaciones que dieron los científicos es que Wöhler, ¿no? Al momento de manipular estas sustancias inorgánicas, le pasó, dice, de su mano, le pasó una energía vital. Entonces, por eso se formó un organismo, perdón, un compuesto orgánico, ¿no? Eso fue la explicación que dieron algunos científicos, ¿no? Entonces, quiere decir que los reactivos fueron contaminados con la energía vital de Wöhler, ¿no? Sin embargo, estudios posteriores seguían insistiendo en que se podían formar compuestos orgánicos, ¿no? Como el caso de la uva, ¿no?
Entonces ya esto de la teoría del vitalismo quedó totalmente descartado, ¿no? Entonces ya no había fuerza vital, sino se podía formar, dice, a partir de sustancias inorgánicas, sustancias orgánicas, no hay ningún problema, no había ningún problema, ¿no? En la actualidad, en la actualidad, la importancia que tiene la química orgánica está referida a reflexionar, dice, qué sería de nuestra vida si no existiera la química orgánica, ¿no? La química del carbono, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar la variedad de productos que sacamos de la química orgánica. Un montón de productos orgánicos, ¿no? Productos de carbono, no orgánicos, productos de carbono, ¿no? Estamos hablando de fármacos, fibras textiles, productos varios, ¿no? Entonces, ahora la química orgánica, no le llamemos química orgánica, sino la química del carbono, ¿no? Antes, y creo que, no sé, bueno, he escuchado, ¿no? Orgánico, se pudre, se malogra, dice, ¿no? Es mentira, pues, ¿no? Es un pensamiento antiguo, ¿no? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, los barnices, ¿no? Los insecticidas, ¿no? Todo eso es parte de la química del carbono, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no, han escuchado seguramente, orgánico, se malogra, se pudre, dice orgánico, eso es mentira, ¿ya? Bueno, es parte, creo, de nuestra cultura también, ¿no? Sí. Bueno, no hay una división, dice, entre la química orgánica y inorgánica, pero sin embargo dice que lo podemos estudiar, dice, de manera diferente, ¿no? A los compuestos de carbono. Los compuestos de carbono están constituidos principalmente por carbono, ¿no? Y los organógenos, ¿no? Que van a estar presentes, dice, en la mayoría de compuestos orgánicos y en menor proporción tenemos otros elementos denominados secundarios, ¿no? Está el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Organógenos. Y los secundarios, que también están a su lado, y también, ¿no? Algunos que no son organógenos, ¿no? Como el sodio, el cloro, el magnesio. El magnesio, por ejemplo, está presente, ¿no? En la planta, ¿no? En la savia, ¿no? De la planta, ahí, ¿no? El fierro en la sangre, ¿no? En la sangre de las personas, ¿no? De las personas, ¿no? Ahí está, ¿no? La sangre de los mamíferos es el fierro, ¿no? Incluso, si es que no hay fierro en la sangre, dice que te da una enfermedad ahí, ¿no? Que se llama, sobre todo los niños, ¿no? La falta de oxigenación. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Anemia, profesor, la anemia, ¿no? Anemia, ¿ya? Es muy importante decir que los niños, al inicio, ¿no? Siempre tengan una cantidad en su dieta, una cantidad de hierro, ¿no? ¿De dónde obtiene hierro? Dice, de las carnes rojas, ¿no? Bueno, no quiero hablar de eso. Eh, Algunos compuestos, a pesar de que tienen carbono, oxígeno, hidrógeno, dicen, no pertenecen a la química del carbono y se les estudia más en la química inorgánica, ¿no? La que hemos estudiado anteriormente. ¿Quiénes son? Son muy conocidos, son unos cuantos. El monóxido, por ejemplo, ¿no? El monóxido, el dióxido de carbono, el ácido carbónico, los carbonatos, los bicarbonatos y los cianuros. No pertenecen, dice, a la química orgánica, ¿ya? No pertenecen. El número de compuestos orgánicos es muy grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Aunque existe, dice, barreras, no hay barreras, perdón, ¿no? Entre la química orgánica e inorgánica, estos últimos representan una cantidad mucho menor en relación a la totalidad de compuestos químicos, ¿no? Hay muchos más compuestos de carbono, ¿no? Compuestos de carbono. Acá le han puesto algunas diferencias, ¿no? Algunas diferencias. Vamos a leerlas. Yo la tengo acá. Vamos a prestar esto, ¿ya? A ver, miren, en inorgánica hemos quedado, como sabemos, que tienen puntos de fusión altos, ¿no? A veces hasta 1000 grados Celsius, ¿no? Entonces voy a llamar
algunas señoritas, ¿ya? Como es hoy día, Día Internacional de la Mujer, vamos a ver, ¿ya? Alejandra, van a ser beneficiadas con la lección oral de hoy día. Alejandra, ¿está? Alejandra, ¿no está? Qué raro. Alessandra, Margaret, hola, buenas noches. Celebrando ahorita. Ana Melanie, señorita, gánese puntos. Ana Paula, Ani, ¿no está? Areli, Arebi, hay hartas señoritas acá. Ariana, ¿Ariana no está? ¿Cómo no va a estar Ariana? Siempre Ariana sabe estar. Ailén Yaritza, buenas noches. ¿Quién no está? No hay nadie en la clase. Brigitte, Daphne. Ah, no, perdón, Daphne no. Daphne no. Brigitte, Brigitte. Ah, ya. Brigitte levantó la mano. Profesor, ¿qué deseas, hijita? Brigitte. Diana Jesús. ¿Está? Buenas noches. Sí, sí, profesor. Hola, ¿cómo estás, Dianita? ¿Qué tal? Mucho gusto, gusto saludarla. Bueno, hoy es día especial para ustedes, para todos es un día especial, ¿ya? En los compuestos inorgánicos dice que tienen, por favor, contesta esto, ¿ya? Contesta lo que te voy a preguntar. Tienen puntos de fusión altos, dicen, ¿no? Que llegan a veces hasta 1000. En los compuestos orgánicos, ¿qué sucede? Es inferior. ¿No? Tienen puntos de fusión bajos, ¿no? Bajos. Ah, sí, tienen bajos puntos de fusión. Esa es una diferencia, por eso estamos poniendo acá. Señorita, esta pregunta más. Acá dice que los compuestos orgánicos tienden a reaccionar de forma lenta. ¿Cómo están los inorgánicos? Es violenta y rápida. Violenta y rápida. Y a veces es espontáneo, ¿no? Espontáneo, ¿no? Sí. Ya, ok. Gracias, hijita. Voy a seguir preguntando para más personas que necesitan también la oportunidad. Se puede, ¿no, Dianita? Gracias por tu participación. Gracias, profesor. Evelyn, ¿no está Evelyn? Fabiola, estoy llamando a todas las niñas. Fernanda, Fiorella, Isabel. No hay nadie en la clase. Yameli, Alessandra. No lo puedo creer. Chris, Blaine. No hay nadie en la clase. Luz, Margot. No hay nadie en la clase. María Cristina. Puros varones, ¿eh? Mayra, Alejandra. Mayra, Leticia. Estoy saludando. Bueno, saludo también. ¿No? Natalie. Paola. No hay nadie. Nadie quiere contestar, señor. Roxana. Roxana Miriam Apaza, ¿no está? Esa señorita siempre está. Qué raro. Valeria Alejandra. No está. Valeria Melanie. No está tampoco. Ah, sí, por el chat. Ah, por el chat, dice. Gracias, Fran. Gracias. Gracias, Fran. Ah, María Cristina. Sí estoy acá, profesor. Sí estoy acá, dice. Porque... Sí, alguien diga de que estamos. Ah, sí estamos, profesor. Ay, 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 sí estamos, sí estamos. Ah, perdón, perdón. Un saludo para todos ustedes. Entonces se llama María Cristina, Brigitte, Valeria, Brigitte, Mayra, Mayra. Sí estamos. Sino que seguramente no tienen micro, ¿no? Se malogró el micro, ¿no?
¿No? Se malogró el micro, ¿no? No, ya, ya, claro. Bueno, bueno, vamos a... Bueno, ya hemos terminado de llamar a todas, creo, a todas las niñas. Es una pena. Ya, nosotros vamos a pasar. Bueno, he llamado a todas. Creo que así he llamado a todas. Bueno, acá hay una diferencia acá, ¿no? Dice, reaccionan de forma instantánea, ¿no? Mientras los compuestos orgánicos, su forma es lenta. Acá dice, conducen la corriente eléctrica. Los inorgánicos conducen, algunos conducen la corriente eléctrica porque algunos son iónicos, ¿no? Como las sales, conducen entonces la corriente eléctrica. En cambio, los orgánicos no conducen o no son buenos conductores de la corriente, ¿ya? Los orgánicos, dice que son, la mayoría son combustibles, los usan para quemarlos, ¿no? En cambio, los inorgánicos no son combustibles, no son combustibles, ¿ya? Y justamente, ¿no? Presentan, dice, enlaces iónicos, por eso conducen la corriente eléctrica. En cambio, ¿qué clase de enlace presentan los orgánicos, los compuestos de carbono? Netamente covalentes, ¿ya? Netamente son covalentes, no son iónicos, no son casi iónicos. Generalmente no se disuelven en agua, porque son covalentes, ¿no? En cambio acá, generalmente, seguramente sí son solubles en agua, ¿ya? Entonces, esta es la diferencia que tenemos entre compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿ya? Téngalo presente, por favor. No vaya a ser que nos pregunten algo de eso, aunque ustedes ya lo saben, pero no lo saben. Bien, vamos a hablar ahora de nuestro átomo de carbono. El átomo de carbono dice que es el responsable de que existan millones, dice, ¿no? De compuestos orgánicos. Que en la actualidad se están también otra vez, se siguen inventando compuestos orgánicos, ¿no? Se siguen inventando compuestos orgánicos, siguen saliendo, ¿no? Eh, estas moléculas dice que esencialmente tienen átomos de carbono, ¿no? Y este átomo es especial porque dice que tiene una capacidad de formar una multitud de compuestos, ¿no? Estos átomos dice que se pueden unir entre sí para formar cadenas, ¿no? Cadenas carbonadas, ¿no? Cadenas carbonadas, que pueden ser lineales o ramificadas, ¿no? Ramas, ramas, o cerradas, ¿no? Si son ciclos cerradas, ¿no? Además, el carbono se puede unir fuertemente, dice, a otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y lo pueden hacer mediante enlaces simples, dobles o también triples, ¿ya? También, ¿no? Estructura electrónica, vemos acá nuestro carbono. Nuestro carbono tiene 6, ¿no? 6. 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones también tiene, ¿no? Entonces esos 6 electrones cuando los distribuimos así, ¿no? 1s2, cerramos el primer nivel. En el segundo nivel, primero el S y después el P, hemos llegado a 2p2, ¿no? Siguiendo las reglas de la configuración, ¿ya? Y nos damos cuenta, lo vemos así, ¿no? Hasta acá, ¿sí? Tiene 2 orbitales desapareados, ¿no? Lo que nos dice que este átomo de carbono es divalente, ¿no? ¿Cómo medimos la valencia, profesor, de los átomos? Lo medimos de acuerdo al número de electrones desapareados. Acá hay 2, entonces quiere decir que son 2 átomos de carbono, ¿ya? Que a 2 es divalente este carbono, es divalente. ¿Ya? En la química orgánica no vale este carbono bivalente, sino que nuestro carbono es tetravalente, ¿ya? Es tetravalente. Entonces eso lo vamos a ver luego, seguramente hoy día, ¿ya? Vamos a ver esto, ¿ya? De nuestro carbono tetravalente, ¿ya? No es divalente, es tetravalente, ¿ya? Para ver la naturaleza del carbono, vamos a hacer una pequeña pausita de 5 minutos, ¿ya? ¿Qué les parece? 5 minutos, ¿ya? Break, ¿ya? Break.